Bueno, mi nombre es César Enrique García. Hoy en este video vamos a ver cómo se hace la definición de un proyecto de inteligencia de negocios. Vamos a ver la importancia de la gestión de integración, cómo funciona y por qué es tan importante para un proyecto. Vamos a ver cómo es el plan de dirección del proyecto, qué elementos son importantes y cómo aplican dentro de la dirección y la gestión de un proyecto. La gestión de conocimiento, cómo entra dentro de un proyecto de inteligencia de negocios, cómo se define un alcance, por qué es tan importante. Y finalmente, una experiencia eh, personal del proyecto. Imaginen por un momento que tienen una gran idea para un proyecto, algo que podría cambiar la forma en que las empresas toman decisiones basadas en datos. Pero esta idea necesita ser desarrollada y llevada a cabo y debe hacerse muy bien. Ahí es donde entra la gestión de la integración, que realmente es tan importante que puede hacer o dañar el éxito de esta idea de un proyecto. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hablarlo primero con un ejemplo como la construcción de un edificio. La gestión de la integración aquí involucraría toda esa integración o coordinación más bien de todos los aspectos de este proyecto, desde la planificación y el trabajo que se hace de diseño con un arquitecto hasta, por ejemplo, la adquisición de materiales, la misma construcción, todos los detalles que puede tener una obra y tantos elementos repartidos que necesitan ser integrados en uno solo para que justamente pueda funcionar el proyecto y sea un edificio seguro, habitable y que sea pues, completo dentro de ese proyecto. Veamos en un proyecto de inteligencia de negocios. En este caso, tenemos un proyecto de BI en donde empiezan a aparecer elementos como, por ejemplo, las necesidades que pueden tener los comerciales o las personas que van a usar el dashboard o el alcance del proyecto. Hay unos tiempos, un cronograma para trabajar, hay un diseño y una arquitectura para el montaje, e incluso está la misma implementación del sistema y la puesta en marcha. Todo esto necesita ser organizado y trabajado de una manera coherente, de una manera en que realmente el resultado final sea efectivo para lo que se tiene pensado dentro del proyecto y que todos esos componentes no queden sueltos, sino que se puedan integrar y se puedan manejar. Eso a nivel general es una gestión de la integración. Básicamente es como armar un rompecabezas, donde sí, cada componente es individual y es funcional por sí solo, pero cuando realmente se ensambla es que el resultado final tiene sentido y es realmente eficiente. Vamos a hablar de un gerente de proyectos que se llama Vivi. Vivi trabaja en una compañía financiera, es un gerente de proyectos experimentado, pero tiene una preocupación en su mente y es que cómo asegurar que su proyecto de inteligencia de negocios realmente sea exitoso. La respuesta está en el plan de dirección del proyecto. Es donde entra en juego este elemento y le permite realmente llevar y convertirse en una herramienta fundamental para cualquier gerente de proyecto, pues para organizar, para controlar y para poder monitorear el, el proyecto, la evolución del sistema en un documento que realmente es muy dinámico, que siempre está vivo, que ayuda a identificar los objetivos, los entregables, los pasos, el presupuesto y que lleva pues todas las responsabilidades necesarias para trabajar. ¿Qué lleva ese plan de dirección de proyecto? Inicialmente, parte de lo más importante, y tal vez lo más importante es el acta de constitución del proyecto. Es el acta de nacimiento del proyecto, describe los objetivos, los roles, las responsabilidades. Tiene un esquema, por ejemplo, de conocer quién está dentro del proyecto, los costos, el presupuesto. Y sobre esa acta se hacen solamente los planes, se hacen plan de gestión de cambios, porque pues todo proyecto realmente tiene cambios, hay que saber cómo llegan y cómo yo los puedo manejar dentro del proyecto y sacarlos adelante. Hay un plan de gestión de riesgos, porque igual, así como hay cambios, también hay riesgos, hay que mantenerlos, hay que identificarlos, hay que manejar los riesgos, hay que buscar que el impacto sea mínimo y que pues, no lleve a problemas dentro del proyecto. Súper importante el plan de gestión de comunicaciones, porque me permite saber cómo va a comunicar con las otras personas, cuáles son los escalamientos, identifica cuáles son las responsabilidades también de cada uno para saber a quién se le escala. Eh, Hay un plan de gestión de recursos humanos en donde pues se conoce qué recursos tengo, se sabe con quién cuento, cuándo cuento con esa persona o con ese recurso. Su nombre lo dice, pues hay un plan de gestión de costos donde yo manejo el presupuesto, el gerente de proyecto pues puede llevar el presupuesto y garantizar pues, que se esté cumpliendo el, lo planteado. Y un plan de gestión del cronograma donde pues, obviamente hay que llevar los tiempos y garantizar que el proyecto esté en línea con los plazos establecidos. Mucho de esto se arma dentro del acta de constitución, pero realmente y aunque yo tengo un plan, pues básicamente es la dirección del proyecto lo que me permite avanzar con este plan y con esta herramienta. Eh, para un proyecto de inteligencia de negocios, para dar un ejemplo, es pues súper importante ese plan de dirección, pensando, digamos, en un esquema donde yo tengo múltiples fuentes de datos y necesito organizarlas. Con un plan de dirección yo conozco quién es el dueño de cada sistema,
conozco cómo puedo entablar la relación con esa persona, por ejemplo, el cómo obtener esos datos, si es de una manera manual, si es de una manera tecnológica, entonces poder desarrollar o plantear cuáles son las soluciones para poder obtener esos datos y centralizarlos. Y pues de esa forma pues ayuda a minimizar todos los riesgos. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para dirigir y gestionar un proyecto de manera exitosa? Volvamos con el ejemplo de Vivi. Vivi es el director de proyectos de inteligencia de la inteligencia de negocios. Eh, y si uno mira de pronto los autores y la documentación, pues podrían salir muchos elementos para que se haga bien y se dirija bien la gestión de un proyecto. Acá vamos a enumerar 5 generales que entre ellos pues, involucran muchos otros que los autores también revisan. Pero vamos a empezar, por ejemplo, con la planificación. Ya lo veíamos ahorita, cómo tener un plan de dirección. Es importante tener un plan detallado, que sepamos hacia dónde va el proyecto y se tenga una primera idea de cuáles son las tareas que se van a ejecutar, cómo y cuándo se van a ejecutar. La comunicación es vital. Si yo no tengo una comunicación clara y efectiva con los responsables de cada tarea, va a ser muy difícil poder llevar a cabo esa planificación. Yo debo tener mucha organización, por ejemplo, cuando llegan los cambios, cuando necesito trabajar con gente, es importante estar organizado para poder gestionar las personas y llevar adelante las tareas. Un monitoreo constante, porque todo está cambiando todo el tiempo, así yo puedo tomar acciones, no siempre ser reactivo, sino incluso ser proactivo con el monitoreo que yo estoy haciendo del proyecto y darme cuenta de temas antes. Y algo que de pronto no se habla mucho, pero el cierre. Muchas veces los proyectos tienden a quedar abiertos o tienden a no tener un objetivo tan claro. Pero si yo sé cerrar un proyecto, si yo entrego muy bien los objetivos y lo que yo tenía plantado desde un principio, el proyecto pues es mucho más exitoso. Otro punto importante es la gestión del conocimiento. Y es cómo yo entro a trabajar esa gestión del conocimiento dentro de un proyecto, por ejemplo, de BI. Es súper importante, por ejemplo, de que yo necesite tener ese flujo de datos entre dónde tengo yo mi información, cómo se va a mover esa información y cómo se la voy a entregar al equipo. Ahí yo gestiono el conocimiento. Ese equipo de trabajo, cómo debe documentarla, cómo se devuelve la información para que nuevamente sea retroactivo lo que yo estoy aprendiendo dentro del proyecto y pueda usarse más adelante. Esto además ayuda a ser muy transparente, ayuda a ser muy eficiente y ayuda pues, también a tomar muchas decisiones cuando todos están informados y todos saben dónde conseguir la información. Justamente en un proyecto pues, de inteligencia de negocios, esta parte pues, es crítica, estamos hablando de datos, estamos hablando de información y asegurarme yo que tengo esa traza de documentación, de información transmitida de manera efectiva y que todos los miembros del equipo tengan acceso, dependiendo obviamente de su rol, ayuda a garantizar de que se tomen bien esas decisiones y que los objetivos del proyecto pues, se logren. ¿Qué se debe tener en cuenta para definir adecuadamente el alcance de un proyecto de inteligencia de negocios? De inteligencia de negocios y de muchos proyectos, es importante, primero que todo, tener muy claros los objetivos y las metas del proyecto. Saber hacia dónde voy para no empezar a desviarme y empezar a llegar a otros puntos. Tener claras las necesidades y los requerimientos o de los usuarios o de los stakeholders, realmente las personas, sepan qué van a recibir al final del proyecto. Que sobre todo en temas de BI, que esas fuentes de datos estén súper disponibles y que la calidad de los datos también pues, es importante. Muchas veces un proyecto de BI puede ser justamente eso, validar que la calidad sea buena. Eh, Tener en cuenta las limitaciones tecnológicas y de recursos que yo tengo desde un principio. Si yo sé cuánta gente tengo o que voy a trabajar, por ejemplo, en un ambiente de nube o no, en un ambiente completamente on-premise y tengo recursos tecnológicos limitados, también me ayudan pues, muchísimo a yo entender y definir cuál va a ser el alcance del proyecto. Y finalmente hay factores externos e incluso internos que pueden afectar al proyecto, identificarlos desde el principio. El acta que hablamos hace un rato es súper importante para definir eso y tenerlos claros, pues por toda la planeación. Hay un punto acá súper importante, que es el tema del alcance. El alcance debe estar siempre limitado, sino los requerimientos que lleguen siempre deben llegar hacia el mismo alcance y hacia la misma vía. Si todo el tiempo estamos recibiendo nuevos alcances o está cambiando todo el tiempo, va a tender al infinito. Y eso debe pararse a tiempo, ojalá casi que desde el principio. Yo tengo bien documentado mi proyecto desde el principio. Este alcance va a estar claro para todos y no debería estar cambiando. Pero finalmente vamos con una experiencia de proyecto. No tengo experiencia con un proyecto de BI directamente, en la vida real, pero les voy a contar una experiencia cierto punto negativa cuando un alcance no está bien definido, cambia con el tiempo. Era un ambiente que tenía el cliente en su data center, era un ambiente de escritorios virtuales. Entonces nosotros como empresa hacíamos la administración de ese ambiente ahí. Ese data center va a desaparecer o iba a desaparecer y el cliente planteó pues una migración hacia AWS de su ambiente. Nosotros como empresa se planteó el proyecto y realmente el proyecto que se planteaba era que a nivel de consultoría se definían unas horas y un alcance para hacer la migración del proyecto. Independiente de la gestión que ya se estaba haciendo de los escritorios, se debía hacer una migración completamente aparte. Se definieron unas horas, unos objetivos. Yo entro dentro del proyecto como un arquitecto a validar pues, lo que se está entregando, hacer la planificación y el diseño de la migración.
y las horas se empiezan a consumir y el cliente no avanza y nos sigue pidiendo más alcances y más temas dentro de la migración. Tenemos un alcance gigante que era migrar todo, pero empezaron a aparecer nuevas cosas que no se vieron en la planificación. Y eso empezó a generar que el tiempo y las horas se acabaran. Cuando ya quedaban muy poquitas horas, el cliente realmente nos hizo hacer una jugada en donde ya no va a crecer el proyecto y que va a crecer las horas, que para él era un valor nuevo, un costo nuevo, sino que se lleva todo hacia el manejo desde la administración y el managed service que ya se estaba haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que plantear nuevamente un esquema, un nuevo alcance, tratar de definir nuevamente todos los recursos ahora apuntan al managed y desafortunadamente dentro del mismo fee que se venía manejando, el mismo costo que se le estaba, el precio que se le estaba dando al cliente de administración, se termina de hacer la migración hacia AWS. Este es un ejemplo claro de no tener un alcance definido desde el principio, dejar que el cliente pueda estar moviendo los tiempos y los objetivos y pues finalmente se saca adelante, pero pues de una manera que no fue completamente efectiva. Eso es todo. Muchas gracias.